Democracia en América Latina. Bienvenidos, están en sintonía de la Franja Educativa de Televisión de El Salvador. Aprendamos en casa. Recuerden que este es un esfuerzo junto con el Ministerio de Educación en el cual esperamos que todos los alumnos de octavo grado en la materia de sociales en estos momentos pongan mucha atención. Sabemos que han querido estar tomando apuntes y estar llevando notas de todo lo que se va diciendo, pero nosotros recomendamos que en esta ocasión pongan la mayor atención posible y por favor pedimos también a toda la familia o las personas cercanas que estén acompañando a los alumnos que colaboremos a mantener un ambiente de concentración óptimo. De igual manera recordamos que las guías del Ministerio de Educación están disponibles en la página web del MINED y por supuesto en la página de Facebook Televisión de El Salvador están disponibles todas las teleclases que se han estado impartiendo. Alba Calderón nuevamente nos acompaña acá en el set de Aprendamos en Casa Sociales, una materia excelente, apasionante y hoy tenemos un nuevo tema. Así es, ¿verdad que social es algo, pero riquísimo, el poder entender la historia de dónde estamos, de dónde venimos, qué pasó anteriormente? Bueno, y efectivamente, bienvenidos muchachos de octavo grado, es un gusto estar de nuevo con ustedes. Ahora vamos a hablar de un tema interesante, igual que todos, pero esta vez de la democracia en América Latina. La democracia, un término que posiblemente escuchamos a lo largo de todo el tiempo que estamos estudiando, pero ¿qué vamos a entender por democracia o cómo se origina la democracia en el mundo? Mira que lo que dices es muy cierto. A veces, por ejemplo, han habido hasta entrevistas, van por la calle y te dicen, ¿usted sabe lo que es democracia? Sí. ¿Y qué es? La democracia es... Y entonces te resulta un concepto difícil de explicar, como cuando te preguntan de los derechos humanos, que los tienes, los compartes, los respetas, pero de repente dices, ¿cómo lo explico? Entonces, mucho sucede. Vamos a hablar ahora así un poco para el refuerzo de las guías de la democracia en América Latina. Primero comenzar por el origen de este término. ¿Qué significa la democracia? Cuando hablamos de democracia está compuesta por dos términos. Primero, demos, que significa pueblo, y kratos, que significa poder. Democracia, o sea, el poder que emana del pueblo, el poder que sale del pueblo, la autoridad que está en el pueblo. Y es un término que nace en Atenas, en Grecia. No sé si, bueno, en tu tiempo de estudiante... Sí. Ahí pasamos leyendo, pero me viene a la mente todos esos conceptos y es riquísimo recordarlo. ¿Cuál es la pregunta? ¿Me va a hacer un examen? No, te pregunto cuando usted has escuchado, por ejemplo, que en Grecia ahí surgen los Juegos Olímpicos, sí, cierto. El teatro, ¿verdad? La democracia, las artes, en fin, una serie de momentos que para entonces Atenas, Grecia era como lo más fuerte. Sí, y da paso a todos estos momentos, habían elecciones ahí, se elegía de manera diferente, pero eran las personas que iban a llevar la dirección de Atenas, del gobierno. Lo único que en ese momento no participaban ni las mujeres, ni los extranjeros, ni los esclavos. Ok, entonces quedaba afuera. Hablando de una participación únicamente restringida, de los ciudadanos de Atenas, sí. Hombres. O sea, eran hombres nada más, hombres considerados ciudadanos. Entonces, ese término va evolucionando, es una historia bastante larga también, pero va evolucionando y llega, como el tema es América Latina, ¿cómo es que llega hasta acá? ¿Cómo llega la democracia a esta parte del mundo? Porque el mundo es muy extenso y la democracia se habla en todas partes, pero en el caso de América Latina, ¿cómo llega este concepto acá? Sí, hay otros países que no precisamente tienen democracia. Hay países socialistas, hay países comunistas, hay democracias, en fin, hay diferentes. Pero para hablar de la democracia en América Latina también hay que recordar el pasado de los países latinoamericanos. Empezando, por ejemplo, de México. Estamos hablando de habla hispana, los países latinoamericanos. Entonces, en México, Porfirio Díaz, cuando hablamos de Centroamérica, hay otra lista también. Tenemos en Sudamérica a Banzer, tenemos a Duvalier en Haití, tenemos a Augusto Pinochet en Chile, tenemos, por ejemplo, a Videla en Argentina. Una serie de dictadores que establecieron regímenes autocráticos, ¿cómo te digo? Había una represión total en esos países.
Que era una de las características que se tenía en ese momento. En Sudamérica, correcto, en Sudamérica, por ejemplo, se establece el Plan Cóndor, ¿verdad? Que era para echar por la borda todas aquellas sublevaciones o intentos el primer intento de comunismo que hubiera en esos países. Estaban los momentos de la Guerra Fría, había la confrontación entre la Unión de Repúblicas Socialistas y Estados Unidos. Entonces ellos no querían una expansión, sino que querían tener todo controladito. O sea que Entonces, podríamos decir que las dictaduras buscaban que cierta ideología no se propagara, No se sino propagara. se mantuviera un solo sistema. ¿Sabes que hubo miles, pero miles de militares que fueron instruidos en la Escuela de las Américas que estaba en Panamá, que se dedicaba precisamente a enseñarles métodos de tortura? Cómo hacer para establecer un régimen autocrático basado en el miedo, en el temor. Entonces se perdían las garantías civiles, garantías constitucionales, es decir, era un caos en algunos de esos países. Y cuando hablamos de Centroamérica, pues no se queda atrás, ¿verdad? Aquí se habla de Ubico, también llegamos propiamente a El Salvador. En El Salvador comienzan las dictaduras militares con Maximiliano Hernández Martínez, que se ve en segundo ciclo, en tercer ciclo, se ve en media, ¿verdad? En bachillerato, y es una figura que tiene emblemática, pues, porque dura en el gobierno muchos años, porque va reformando la Constitución, va quedándose ahí y permanece 13 años en el poder. Hablamos un poco del gobierno de Martínez en la clase pasada, cuando hablamos de los sindicatos, y es que a él, por ejemplo, un sindicato, la huelga del 44 lo saca, la huelga de los brazos caídos, por ejemplo, pero eran unas dictaduras, ¿verdad? Okay. Ahora, ¿qué sucede? Eso va ampliándose. Llegan también la dinastía de los Meléndez y luego tiene otro salto militar. El último golpe militar en El Salvador se da con Carlos Humberto Romero en el 79. Después de Carlos Humberto Romero hay 3 juntas de gobierno, juntas revolucionarias de gobierno instauradas por militares, y luego llega Álvaro Magaña, ahí por el 82. Esas son figuras salvadoreñas. Son figuras que son puramente salvadoreñas. consideradas dentro del ámbito de la dictadura, pero en Centroamérica tenemos países vecinos. También tuvimos experiencias de dictadura en Centroamérica, Sí, en otras partes. por ejemplo, como en Nicaragua, sí, estaba Somoza, ¿verdad? Había en Guatemala, había estos países estaban lo mismo. Estamos hablando de toda Latinoamérica. Y este proceso fue necesario en todos los países transitar sobre él para llegar a una evolución. Fue surgiendo, es decir, no era como necesario tener la dictadura, es que se imponía. Okay. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero ¿de dónde provenía entonces las dictaduras? ¿Cómo se van van formando? Eran militares que se establecían en el poder por órdenes de otros países. Okay. ¿Verdad? Entonces, cuando se establece, bueno, aquí en El Salvador se empieza a ver gobiernos civiles, es hasta la elección del ingeniero Napoleón Duarte. Y se habla de una transición democrática hasta después de la firma de los acuerdos de paz, cuando los partidos de izquierda ya también tienen participación en el gobierno. Okay. Y en los demás países latinoamericanos también tuvieron su proceso para salir de la dictadura. Unos más tardíos que otros. Por ejemplo, Chile llega hasta la década del 80 y todavía está en eso. Acá, por ejemplo, tenemos algunas características para denominar una democracia. No hay democracias puras, pero algunas características son, por ejemplo, la alternabilidad en el poder. La Constitución dice alternabilidad? Cambio de presidencia. Okay. 5 años, ni un día más, dice la Constitución. Okay. Ni un día más. Entonces, la alternabilidad en el poder está es registrada en la Constitución de la República, en el artículo 88, y dice, debe de haber, es necesario que haya esa alternabilidad en el poder, como también, por ejemplo, que no haya nepotismo, que no haya el familiar acá cubriendo otro puesto, ¿verdad? O que no esté, por ejemplo, en el mismo gobierno. Cuando hablamos también de democracia, hablamos de una asamblea,
una asamblea legislativa, hay 3 poderes, el órgano legislativo, el ejecutivo, el judicial. En el artículo 121 de la Constitución da, por ejemplo, cuáles son las funciones del órgano legislativo. Anteriormente había una asamblea constituyente, que la asamblea constituyente para el 83 deja de ser asamblea constituyente hace la última constitución que tenemos, la del 83, es la última, y pasa a ser una asamblea constituyente, ¿verdad? Okay. Entonces, tenemos una asamblea constituyente, también hay un sufragio universal, el voto debe de ser libre, igualitario, secreto. Hay un método de sufragio, anteriormente se imponían por golpes de Estado. Era un golpe militar, quitaban al que estaba, o lo exiliaban de alguna manera, y se terminaba y venía otro militar. Todo iba por golpe de Estado. Y también debe de haber pluralismo. El pluralismo se da en los diferentes partidos. Tenemos nosotros diferentes partidos políticos, sí, también, entonces eso garantiza la elección. Tú puedes escoger por quién, ¿verdad? Según las propuestas que te presenten, tú decides por quién. Y todas estas características me llevan a pensar a la fecha que usted mencionaba, 1992, y firma de los acuerdos de paz. Correcto. O sea que los acuerdos de paz dieron paso al inicio de la democracia en nuestro país, porque ahí creo que comenzaron a surgir, por supuesto, partidos políticos, sí, votaciones y todo eso. Más apertura. Entonces cambian también algunas instituciones, por ejemplo, el Consejo Central de Elecciones se convierte en Tribunal Supremo Electoral, hay más transparencia, pero también hay desafíos. Todavía tenemos desafíos. Estamos, ya para terminar, creo tenemos poco tiempo, pero los desafíos de la democracia, tenemos que hablar de transparencia, tenemos que hablar de solventar esa pobreza que tenemos, la delincuencia, la corrupción, los índices de inseguridad en el país que también forman parte de eso. ¿Y eso cómo se logra? A través de una educación ciudadana, también participación ciudadana. En la escuela se enseñan competencias ciudadanas. Y no solamente tu participación se debe restringir a la participación política que solamente se da a partir de los 18 años, no, sino que la participación política en el aula, el poder tomar decisiones, el saber cómo interactuar con tus compañeros, el saber respetar las leyes, las normas, a tu persona, a tu compañero, todo eso se basa también en una participación ciudadana y en las competencias ciudadanas que debemos de tener todos. O sea que hay una gran diferencia entre educación ciudadana, educación democrática ciudadana y participación democrática ciudadana. Uno te habilita para la otra. La participación ciudadana la logras a través de todos los espacios, siendo estudiante, dentro de tu mismo salón, dentro de tu misma escuela, en el contexto, en el recinto, en la comunidad educativa, en estos momentos donde puedes ser solidario con tus vecinos, con las personas que tenemos a la par. Entonces todo eso también forma parte de todo un contexto democrático que debemos fortalecer y debemos de crear nosotros desde la escuela. Muy bien, entonces es importante que todos, independientemente de la edad y que estemos en casa y estemos aprendiendo, nosotros podríamos comenzar a aportar a la construcción de una cultura democrática. ¿Qué podríamos hacer desde nuestros hogares, junto con nuestros padres, hermanos o compañeros de escuela que muy pronto ojalá podamos estar nuevamente en clases en el salón? ¿Cómo podríamos ir construyendo y aportando a la democracia? Algo tan sencillo, por ejemplo, cuando te organizas para ayudar a la persona que está en desventaja. Cuando tú ves, por ejemplo, algo tan sencillo, ves la basura tirada, esa basura hay que recogerla porque luego tapa los tragantes y se vuelve un caos. Algo tan sencillo como eso, empezando desde ahí, por cuidar el lugar donde vives, tu comunidad. Muy bien, y siendo responsable con cada uno de los derechos y deberes que nosotros tenemos. Tomando decisiones y participando también para todas aquellas personas. Alba Calderón, qué gusto, siempre es apasionante escuchar todo lo que tiene la historia, el ámbito social, y es necesario aprender de cada uno de ellos. Un mensaje para todos nuestros amigos televidentes. Bueno, amigos, amigas, estudiantes que están en casa, por favor, hagamos esa democracia, construyámosla juntos, seamos parte de la ciudadanía, no vamos a esperar, tenemos 18 años, vamos a esperar, no, desde ya podemos hacerlo, somos parte de un país, trabajemos por construir esa ciudadanía y esa democracia. Exacto, y también trabajemos en construir nuestra educación, lo pueden hacer acá junto con nosotros en Televisión de El Salvador. Saludos a todas las personas que nos sintonizan, hemos finalizado la clase de 8º grado, nos vemos hasta la próxima.